Buenas tardes. Mi nombre es Reinaldo Aguilera y voy a robar 5 minutos. Soy parte del equipo de eventos y actividades de aquí del Centro de Innovación y voy a aprovechar esta oportunidad para preguntarles cuántos es la primera vez que vienen al Centro de Innovación. ¿Cuántas personas es la primera vez? Qué bueno. Gente nueva. Bueno, entonces aprovecho estos minutos para contarles un poco qué es lo que hace un banco con un sitio como este, ¿no? En el Centro de Innovación se crea hace 8 años para momentos como este específicamente, para invitarlos a hablar de innovación, a generar innovación, pero innovación en todo el sentido de la palabra. Nosotros desde aquí, desde el Centro de Innovación del BBVA, queremos tener muchísima relación con desarrolladores, en lo cual, de hecho, tanto es así que tenemos un sitio específico para desarrolladores, que es BBVA Open for You, donde hablamos de tecnologías justamente para nosotros, los desarrolladores. Y bueno, y tenemos eventos periódicamente, donde los pueden encontrar en la página del centroinnovación.com. Y bueno, somos muy permeables a eventos, a propuestas como esta, como la gente de Stratio, que tenemos Meetup de Apache, Spark, y que tenemos el día de hoy. Y bueno, quedan en su casa. Y como decimos en el BBVA, adelante. Buenas tardes. Lo primero, agradeceros que estéis aquí. La verdad que para nosotros es un placer poder compartir esta sesión porque, aparte de ser nuestro trabajo, es algo que nos entusiasma, esto que vamos a ver hoy. Yo soy Román Martín y, bueno, tanto Mónica como Javier, que luego ya se presentarán ellos, pues los tres venimos de Stratio, que es una empresa especializada en temas Big Data y que ahora también estamos trabajando en temas de Machine Learning. Y es un poco el topic, ¿no? El tema de lo que es la charla, de la sesión, pues la hemos querido centrar en cómo ahora mismo están conviviendo o están aportando lo que es el Machine Learning y el Big Data, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestro objetivo sería trasladarlos nuestra visión, nuestra experiencia y compartir con vosotros pues, la vuestra, bueno, pues para que al final sea enriquecedor esta sesión. Entonces, un poco lo que queríamos ver hoy, o queríamos contaros, era por un lado haceros una foto global del estado actual, tal como nosotros lo vemos con nuestra experiencia del Machine Learning y del Big Data, desde una perspectiva más genérica, y luego centrarnos en dos casos de uso concretos, donde se muestre esa fusión, esa unión de estas dos tecnologías, estos dos paradigmas. Uno haciendo un problema resolviendo lo que es una clasificación basado en Random Forest sobre un dataset real que contará Mónica, y otro aplicando lo que es el Machine Learning a lo que es el mundo del grafo. Y por último, pues ya también comentaros que los temas que queremos ya tratar en los siguientes meetup, donde ya sí que nos gustaría a lo mejor centrarnos más en algoritmias pues, más concretas. Hoy pretendemos más dar una foto más genérica, ¿vale?, de lo que es el Machine Learning y el Big Data. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos esta frase de Tim O'Reilly, donde dice que el que tiene más datos gana. Pues creo que es bastante explícita la frase, ¿no? Y tenemos otra también muy interesante del director de investigación de Google, que a mí me encanta, porque que dice que realmente ellos no tienen mejores algoritmos, que lo que tienen son más datos desplazados, ¿no? Entonces, un poco lo que define es el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Al final, qué nos está aportando el Big Data y que al final lo importante que es esos datos en el momento actual. Esto también es otra realidad que está pasando. Nuestros clientes, el volumen de datos que están manejando está creciendo muy rápido, hasta el punto de que se prevé que de 2015 a 2020 pues se multiplique por 100 nuestros clientes, llegando a volúmenes superiores a los 10 petabytes. Y obviamente esto es un reto a la hora de hacer analítica avanzada sobre esta información, ¿no? Obviamente supone un reto tecnológico donde otra vez el Big Data tiene mucho que decir. Y esto es una curiosidad que a mí la verdad que me gusta, y es, se calcula aproximadamente que el volumen de información que puede almacenar un cerebro está cerca de 2,5 petabytes, ¿vale?
Es verdad que lo almacena de otra manera, pero bueno, se calcula que es el volumen que puede llegar a almacenar. Y lo bonito de esta cifra es pensar que ya estamos manejando nosotros esos volúmenes en procesos analíticos, o sea, es un momento, yo creo, un momento histórico en el que la tecnología ha llegado a ser capaz de procesar volúmenes de información similares a los que procesa el cerebro humano. Es verdad que de otra forma, pero es la primera vez que somos capaces de gestionar esos volúmenes de información. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, totalmente artificial, pero que creemos que expresa bien el concepto que queremos expresar, que queremos contar. Tenemos un pequeño problema, dos variables aleatorias discretas que van de forma discreta entre 0 y 800, en las que no existen dependencias, excepto para un valor de x sub i, y que la dependencia se da en un 1%, y la dependencia es que el valor de i, cuando x es x sub i, está entre 0 y 50. Realmente es un patrón escondido, no es un patrón no muy pronunciado, y un poco lo que trata de ver este ejercicio es cuánta información necesitamos para ser capaz de visualizar ese patrón. Entonces nos encontramos, y aquí tenemos una visualización en modo histograma del número de veces que se da el par XY con una muestra de 1.000.000 de elementos, y si analizamos esta gráfica, este histograma, pues realmente sería muy difícil, ¿no? Realmente lo que vemos fundamentalmente es aleatoriedad. Si vamos creciendo el volumen de la información, pasamos a 10 millones de elementos, el escenario es muy parecido. Si nos sigue, bueno, no sé si vosotros podéis ver patrón en este histograma, de que haya más frecuencia de un par. Entonces seguimos creciendo en volumen de información que estamos gestionando, pasamos a 50 millones de elementos, estamos en una situación muy parecida, pasamos a 100 millones de elementos, ya sí que se empieza a ver cierta densidad en algunas zonas del histograma, pasamos a 500 millones de elementos y de repente, de forma clara, aparece un patrón. Y si ya damos el siguiente paso, 1.000 millones de elementos de la distribución, pues claramente el patrón automáticamente ha aparecido, ¿no? Esto es un ejercicio, como os decía, artificial. Luego vamos a ver ejercicios más reales. Lo que queríamos expresar es como, sin hacer nada, simplemente aumentando el número de elementos, aumentando la muestra, un patrón que estaba escondido en la aleatoriedad aparece. ¿Vale? Entonces, creemos que es un ejemplo que simboliza muy bien pues, qué puede aportar el Big Data, el ser capaces de manejar estos volúmenes de información, no solo para procesar o hacer algoritmos de aprendizaje más rápidos, sino para a lo mejor encontrar patrones que estaban escondidos por una muestra insuficiente y que antes no éramos capaces de procesar, ¿vale? Entonces, dicho todo esto que hemos comentado hasta ahora, donde nos hemos focalizado mucho en la importancia del volumen del dato, en el dato, la pregunta sería, ¿el dato es el valor? ¿Realmente? ¿Es realmente lo más importante? Pues no. Realmente, por muchos datos que tengas, si no le aplicas una metodología científica, un método científico, el volumen de dato será ruido, en el fondo, ¿vale? Entonces, lo que queremos un poco expresar es que lo importante es la fusión, ¿no? Es utilizar métodos científicos y utilizar las capacidades que te aporta el Big Data para aplicar esos métodos científicos a grandes volúmenes de información. Entonces, realmente, para nosotros el valor no está en el dato, está en entender el dato. Obviamente, cuanto más datos, mejor, porque, como hemos visto en el ejemplo anterior, cuanto más datos, más capacidad vamos a tener de aprender, de entenderlo, porque van a aparecer de forma mucho más obvia patrones que con pocos datos, con poca muestra, están más ocultos o son más difíciles de aprender. Aquí lo que entramos es como, en una fusión de lo que es el Machine Learning y el Big Data, en un simbiosis, digamos, donde el Machine Learning aporta al Big Data y el Big Data aporta al Machine Learning. Y creemos que la apuesta adecuada, la buena, es las dos, ¿no?
ir con las dos y utilizar cada una en lo que aporta. Todo esto que hemos comentado, analizando Google Trends, pues realmente es una realidad en tendencia. Si fijáis, esta gráfica que es muy significativa, la línea azul es la línea del Big Data, lo que es la tendencia de interés en el Big Data. La línea verde es el interés en Machine Learning, la línea amarilla es Spark y la línea roja es Business Intelligence. Si os fijáis, hasta aproximadamente el mediados de 2013, el interés por el Machine Learning se mantuvo muy estable. O sea, realmente ha estado ahí, pero no, ni ha crecido ni ha disminuido. Y en ese momento ocurre un punto de inflexión. Hay un incremento que sigue incrementando a día de hoy de demanda, de interés, de uso de Machine Learning, que coincide o que está muy cerca a lo que es la aparición de Apache Spark. Si os fijáis, justo el punto de inflexión está muy cercano a lo que es la aparición de Apache Spark. Seguro que conocéis o habéis escuchado Spark, pero si os fijáis viendo la gráfica, Apache Spark aparece en un momento donde ya el Big Data llevaba unos años siendo una realidad, donde ya había una madurez en lo que era la tecnología Big Data, sobre todo familia Hadoop, lo que era el ecosistema Hadoop, y Spark lo que pretendía resolver de forma muy especial, más cosas, pero una donde fue precisamente en aplicar Big Data a Machine Learning. Uno de los puntos más importantes que tiene normalmente una algoritmia de Machine Learning es la iteración, ¿no? Normalmente un algoritmo de Machine Learning itera hasta que converge. Esa iteración en lo que era Hadoop daba problemas de rendimiento, o sea, Hadoop no era óptimo para esa iteración. Entonces aparece Apache Spark con una nueva forma de gestionar la información y de distribuir la información, que precisamente ponía foco en mejorar los rendimientos para poder iterar sobre un mismo dataset de datos. Entonces, coincide, como veis, el interés o la aparición de Spark con el mayor interés, el mayor uso, la mayor demanda empresarial de Machine Learning. Y además coincide con reducción de demanda de interés de uso de Business Intelligence. Otro dato interesante a nivel de tendencia es qué pasa con los entornos, ¿no? Con los entornos analíticos. Hay un entorno analítico muy que se usa mucho a nivel empresarial, que es SAS, seguro que lo conocéis, entorno cerrado, licenciado, pero como veis, tanto RStudio como IPython, que son dos de los grandes entornos asociados a Machine Learning, analítica avanzada, pues desde el 2011 hasta ahora han tenido un gran incremento en interés, en el uso, en la comunidad, hasta el punto que hoy en día se pueden equiparar a un entorno cerrado como es SAS. Eso también para nosotros es un hito, que apostamos por entornos abiertos, que creemos que en este ecosistema la comunidad es un elemento fundamental, porque hoy estamos aquí porque nos gusta compartir. Estos entornos te permiten compartir mejor y creemos que es un elemento fundamental para apostar por este tipo de entornos más abiertos, y creemos que es muy significativo, muy interesante pues este auge, este incremento, esta equiparación de interés en entornos abiertos con respecto pues a un entorno cerrado y tan maduro empresarialmente como puede ser SAS. Entonces, dicho esto, hemos hablado de lo interesante de lo que nos proporciona, de lo que nos da el integrar el mundo Big Data con el Machine Learning, con analítica avanzada. Obviamente supone unos contras, que es que aumenta la complejidad. Aumenta la complejidad técnica a la hora de poder utilizar esta plataforma para Machine Learning. Entonces creemos que ese es el gran reto que tenemos que vencer, es el de simplificar al Data Scientist el uso, la integración de entornos que se integren con Big Data. ¿Para qué? Pues para permitir que el Data Scientist sea
lo más productivo posible haciendo su trabajo, que es analítica, y no gaste tiempo o no emplee su tiempo en tener que pelearse con tecnología, ¿vale? Entonces, esto es un poco como nosotros visualizamos un entorno Machine Learning integrado con Big Data, y es en este caso la apuesta que estamos desarrollando en Stratio, donde tenemos el entorno de Machine Learning de Data Science para cada Data Scientist. O sea, no creemos que el Data Scientist tenga que adaptarse al entorno, sino que él tiene que seguir trabajando en el entorno donde se siente a gusto. Nuestra apuesta siempre en entorno abierto, y que su complejidad de trabajo a la hora de trabajar y tener toda la potencia que te da una plataforma Big Data no aumente. O sea, que su forma de trabajar, su complejidad en el trabajo sea casi la misma. Eso es lo que estamos buscando, creo que estamos consiguiéndolo, y hoy, aparte de ya con un ejemplo más real que os va a contar ahora Mónica, vais a ver ese entorno ya funcionando, donde vais a ver que el trabajo es prácticamente el mismo que haría un Data Scientist en un contexto no Big Data, en un contexto Big Data, con la diferencia de poder atacar grandes volúmenes de información en un tiempo computable, ¿vale? Y ahora Mónica os va a contar, pues eso, una aplicación real de tecnología Big Data, arquitectura Big Data, en técnicas de clasificación, usando en este caso Random Forest sobre un dataset real. Bueno, buenas tardes a todos y agradeceros la gran acogida que hemos tenido en el Meetup de hoy. Como ha comentado Román, os voy a introducir un caso práctico en el cual vamos a ver cómo vamos a mejorar la precisión de un algoritmo basado en Random Forest gracias a añadir muestras a la hora del entrenamiento del mismo, y eso gracias a un entorno Big Data. El caso de uso es el siguiente. ¿Cuántos de vosotros no habéis tenido un problema en un vuelo o os habéis sentido atrapados en un aeropuerto debido a que vuestro vuelo ha tenido falta de puntualidad o ha tenido un retraso en el mismo? Pues poneos en la imaginación que una empresa americana quiere mejorar su experiencia de usuario centrándose en esta falta de puntualidad de los vuelos. Para ello lo que va a hacer es analizar aquellos vuelos comerciales de todo Estados Unidos con el objetivo de predecir si sus vuelos van a tener algún retraso en el despegue. Además, la compañía se quiere centrar en este problema porque no solo la experiencia de usuario se va a ver comprometida, sino que hoy en día con el uso de las redes sociales, pues una persona que está descontenta pues lo va a hacer público en todas las redes sociales, por lo que su imagen también se va a ver dañada. Una vez que identifica este problema, pues se lo plantea al científico de datos de turno de la empresa. Imaginaos que tenemos un perfil de científico de datos, un experto en analítica, donde ha trabajado toda su vida con Python, y se le presenta que un problema de Big Data, o sea, tiene una base de datos con un historial de 20 años de todos los vuelos comerciales en Estados Unidos, de todas las compañías. Eso hace un total de unos 120 millones de vuelos. Y bueno, lo primero que hace, dice, bueno, voy a seleccionar aquellos descriptores que me van a ser útiles para mi modelo. En este caso lo que hace es descartar aquellos descriptores que tienen información de por qué ha habido un retraso, si ha habido una cancelación, que no pueden ser utilizados en el modelo. Y plantea este problema como una solución de clasificación binaria, en el cual un vuelo va a tener una etiqueta 1 si va a tener un retraso en el despegue. Y elige como algoritmo pues, Random Forest. Para el desarrollo de la algoritmia tiene una máquina con estas características, con 24 gigas, y el entorno de trabajo, como comentábamos, como se siente muy cómodo trabajando con Python, vamos a ver si lo hago un poco más grande, así mucho mejor. No sé si conoceréis Jupyter. Jupyter es un entorno abierto, es un entorno web interactivo, en el cual bueno, se van procesando bloques de código. Entonces, el científico de datos va a plantear este problema, va a empezar a trabajar con una pequeña muestra de toda esta base de datos. Como veréis, aquí vamos a empezar a trabajando, por ejemplo, con 100.000 vuelos de Estados Unidos,
para entrenamiento y 100.000 para test. Lo lanzamos. Vale. A continuación hace una selección de descriptores, como el mes, el día del mes, día de la semana, códigos de vuelo, el origen, el destino, la distancia. Muchos de ellos son categóricos, por lo que para poder ser procesados en Random Forest hace una codificación, en este caso OneHot. A continuación, aquí veríamos ya cómo los descriptores ya se han transformado en OneHot. A continuación, lo que hacemos es la clase de predecir, como hemos dicho, va a ser binaria, por lo que el descriptor que es numérico lo vamos a pasar a binario. Aquellos vuelos con un retraso mayor de X tiempo, en este caso 15 minutos, lo vamos a poner con una etiqueta 1, en caso contrario 0. Dividimos el conjunto de entrenamiento y test. Aplicamos el algoritmo Random Forest. Y como métrica de cómo bien o afinado ha ido el modelo, pues estamos utilizando el área bajo la curva. Como veis, tenemos un que va entre 0 y 1, tenemos 0,7 que, bueno, puede ir, es un buen acierto. Entonces, el segundo paso dice, bueno, vamos a empezar a aumentar el número de muestras en entrenamiento. Vamos a aumentarlo, por ejemplo, a 2 millones. Vale. De tal forma, correríamos el código de la misma manera. Ahora mismo, pues claro, la capacidad de cómputo y el tiempo de cómputo se va a ver bastante incrementado, y lo que ocurre es lo que ocurre muchas veces cuando queremos tratar datos masivos cuando tenemos algoritmos secuenciales. A ver que no lo veo. Vale. Como habéis todavía ni ha cargado los datos. Ya los hemos cargado. Selección de características. Y hemos tenido un error de memoria. Es decir, con esta cantidad de datos no podemos trabajar en este servidor. Por lo que nos vamos a plantear el trabajar con un clúster. Para ello vamos a trabajar con un clúster de 2 workers. Tenemos una memoria total de 56 GB y 14 cores. Para ello, la forma de trabajar, vamos a utilizar el mismo entorno de trabajo, ese entorno Jupyter, que en este caso está integrado con Spark. Vamos a ver. Vale. Como veis, es el mismo entorno. Lo único que hemos cambiado es el kernel, que es el que nos permite integrarnos con Spark. Y de tal manera no tenemos que configurar nada de memoria, nos olvidamos de todo el procesamiento que vaya por debajo distribuido. La forma de trabajo, claro, el lenguaje ya no es el mismo, sería PySpark, que es muy parecido a Python, y los pasos a seguir serían idénticos a los que hemos trabajado con Python. Ahora mismo, claro, al estar trabajando con un clúster para procesamiento de datos, nuestros datos están distribuidos en un sistema de ficheros HDFS, y como veis hemos lanzado los 2 millones que no habíamos podido con Python en una máquina, y en este caso son 10K para test. Este sería, aquí podemos ver cómo está trabajando en Spark. A ver. Esta es la tarea que acabo de lanzar hace un minuto. Y nosotros nos olvidamos de cómo se están distribuyendo todas estas tareas en el clúster. Cada uno de estos trabajos de jobs, los jobs de Spark, se están dividiendo en pequeñas tareas que se están distribuyendo de forma distribuida por todo el clúster, y vemos cómo va evolucionando. Bueno, como resultado, todavía no ha acabado, pero bueno, estará a puntito de acabar. La idea aquí es, bueno, el entorno de trabajo es el mismo, la forma de trabajar es muy idéntica.
y ya acabado. Vale. Pues este trabajo lo seguimos escalando. Lo que nos encontramos es este tipo de gráficas. Aquí lo que se hizo fue un estudio en el cual estamos manteniendo el mismo... ¿Verdad? Ahora, mucho mejor. Estamos manteniendo el mismo conjunto de test, que son 100.000 vuelos, y estamos aumentando el número de muestras para el entrenamiento. Esto es una escala logarítmica, donde estamos partiendo de 10.000 vuelos a 100.000, 1 millón y 10 millones de vuelos. Y lo importante de aquí es cómo vamos mejorando en términos de la accuracy, en términos del área bajo la curva. Está claro que esta gráfica llegará a un momento que saturará, pero bueno, el objetivo es, pues es transmitir que gracias a un entorno Big Data podemos procesar grandes cantidades de datos que con una máquina no podemos. Entonces, este es el día a día de todas las empresas que nos encontramos ahora, que tienen una gran cantidad de datos y lo que no pueden hacer es limitarse a la tecnología, porque pueden explotar toda la cantidad de datos con un entorno Big Data como este. Y ahora Javier. Si os fijáis, lo que hemos visto es lo mismo que hemos comentado al principio. Hemos visto un problema que con las capacidades de procesamiento no Big Data te permitía una precisión y una calidad a la hora de resolver el problema, y que al aportar tecnología Big Data no solo hemos podido hacerlo más rápido, que es importante, pero todavía lo que es más importante, hemos podido ser más precisos. Eso, si lo extrapolamos al problema, lo que estamos hablando es que somos capaces de predecir mejor el retraso de los vuelos. Eso se traduce directamente a dinero en una compañía, porque en los tiempos en los que ahora estamos, ser capaces de anticiparse vale mucho dinero, ¿no? Como seguro que sabéis. Pues en el caso de una empresa de vuelos, pues te puede permitir predecir el tiempo en el que el avión va a estar en el hangar, de cara a planificar mejor, por ejemplo, y reducir esos tiempos, que es una de las cosas que más cuestan a las empresas de aerolíneas. Entonces, solo al meter tecnología Big Data, con la misma complejidad, no ha supuesto más que aprender un API diferente. Es Python, el algoritmo es el mismo, lo que pasa al algoritmo es lo mismo. Solo al utilizar tecnología Big Data hemos sido más precisos y por lo tanto hemos dado más valor al dato y hemos sido capaces de dar más valor al negocio, ¿no? Entonces, ese era un poco, ¿no?, el objetivo de mostraros este caso, que es un dataset real, con datos reales, aplicado de forma muy sencilla. No hemos hecho analítica compleja de ver cómo tratar los argumentos, simplemente hemos cogido de forma secuencial, de forma Big Data, y evaluamos cómo va mejorando la precisión, ¿no?, de la predicción. Y todo en el mismo contexto. No has necesitado un experto Big Data para hacerlo. El mismo científico de datos ha podido aplicar la tecnología, en este caso que la aporta el Big Data, para mejorar su precisión. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a ver es otro mundo muy interesante que se abre con el Big Data, y además que en mundo no Big Data era muy complicado trabajarlo. Es el mundo del grafo. El grafo, por definición, escala muy mal en cuanto a procesamiento. Es bastante exponencial a la hora de hacer algoritmia. Entonces, un mundo entero que nos abre el Big Data a lo que es la analítica es poder explotar algoritmos grafo a más problemas, ¿no? Y ahora que vamos a ver un ejemplo de aplicaciones de aplicación de algoritmo analítica grafo, pues a un problema real también. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Sí. La verdad que me gustaría reiterar el agradecimiento a mis compañeros por haber venido. La verdad que da gusto ver el interés que ha suscitado este tema. Y entonces lo que voy a hablar durante los próximos minutos es un poco la aplicación de una solución de Machine Learning en un entorno Big Data, a través de eso, de lo que ha comentado Román, que es una base de datos de grafo. Entonces, lo primero sería establecer un contexto. A nosotros se nos presentó un problema que queríamos presentar solución, que era exactamente eso, poder agrupar de forma genérica entidades de una base de datos grafo a través de una relación que podamos establecer, a través de una clave, que eso lo explicaremos un poco más adelante.
Y todo esto con las ventajas que presenta el Big Data, es decir, poder gestionar grandes volúmenes de información, grandes datasets, y aparte, la parte del análisis, pues agilizarla en gran medida. Entonces, finalmente, después de un tiempo de su desarrollo, lo que obtuvimos fue pues, una solución de clusterización genérica para entornos de grafo en Big Data. Para poder entender cómo hemos hecho esta solución, lo más fácil es explicarlo a través de dos ejemplos que la solución puede abarcar y puede ofrecer una salida, que es, por ejemplo, en el entorno Amazon, de una relación entre los clientes y los productos que compran, y otra vez pues una red social, y todos sabemos cómo funciona la red social, cómo interaccionan los usuarios entre ellos, y cómo se crean, se podría decir que perfiles. Pues aquí podemos ver lo que estamos comentando. En la parte de arriba se podría ver pues varios compradores, ¿no? Que ellos siempre tienden a comprar un determinado tipo de producto, siempre tienden a mirar unas determinadas ofertas, y entonces se puede ver como, por ejemplo, dos usuarios siempre tienden a comprar un determinado artículo que son películas. Entonces, cuando ese usuario sigue interaccionando, sigue generando datos, está generando una especie de perfil, una forma de identificarse en base a la interacción que realiza con el Big Data y define, pues, eso, un perfil. Entonces, si comparamos dos usuarios, no los usuarios en sí, sino cómo interaccionan con el Big Data, nosotros a través de la solución podríamos llegar a definir un grado de igualdad, un grado de igualdad entre ellos. Entonces, por ejemplo, en base a ese grado de igualdad podríamos llegar a crear clústeres o agrupaciones de usuarios que cumplan un determinado perfil o interaccionan de una determinada forma. También podemos verlo bastante claro, pues es una red social. Una red social, como todos sabemos, siempre hay determinados perfiles que todos conocemos. Pues un usuario, perfil de tipo lúdico, que tiende a compartir pues fotos de viajes, tiende a interaccionar con grupos de escapadas, pues, viajes, etc. Siempre se relacionan pues, ese tipo de usuarios entre sí mismos. Los de tipo tecnológico, pues lo mismo, tienden a compartir información de tipo tecnológica, siguen a programadores, etc. Los de tipo social, que tienden a compartir en gran medida y de forma excesiva pues, sus pensamientos. Bueno, yo iba a decir que son el postureo de hoy en día, pero lo dejamos ahí. Todos esos usuarios también se pueden, cómo interaccionan con la red social, sí se puede almacenar, se puede identificar y se puede medir cómo se parecen esos usuarios, cómo interactúan entre ellos. Entonces, teniendo ya esto claro, teniendo claro que a través de tu comportamiento podemos establecer un perfil, creamos esta solución. Lo interesante y lo que estamos especialmente orgullosos de la creación de esta solución fue la posibilidad que hemos tenido de integrar varios data stores en esta aplicación. El primero de ellos pues, es Neo4j, que es para gestionar esa base de datos grafo y nos permite pues, eso, realizar queries online de forma muy rápida, pues, gestionar 1 millón de nodos y ver pues, una foto de la situación de la base de datos. GraphX, que es una API de Spark, es la que nos permite aplicar el Machine Learning en esta solución. Es la que nos permite, al final de todo, pues, establecer una agrupación de esos usuarios. Pues, y todo eso mediante uno de sus métodos, unos algoritmos, que es el Connected Component. También hay otros tres que nombraremos, si se da el caso, que también integramos pues, el Parquet. Pero bueno, eso ya, si volvemos, pues hablaremos de él. Entonces, un poco sería interesante definir las tecnologías clave en esta solución que hemos utilizado. El primero de ellos es HDFS, que lo utilizamos como un sistema de almacenamiento de forma distribuida. Casa muy bien con Spark. Entonces, realmente es muy fácil gestionar ficheros, compartirlos y dividir tareas a través de ellos pues, de forma distribuida. Neo4j, ya hemos comentado, la base de datos grafo. A través de ella pues, hacemos cruces de datos en base a las relaciones, porque al final lo que hemos estado viendo a través de esta explicación es que son las relaciones que establece el usuario con su medio los que son la clave y los que se le saca especial partido, ¿no? La base de datos. Después tenemos Apache Spark, que es un framework de trabajo de forma distribuida y lo que nos permite también manejar esos grandes volúmenes de información, esos datasets en Big Data. Y por último, GraphX, que es lo que comentaba, una API de Spark, y nos permite a través del algoritmo Connected Components pues establecer una agrupación
un clúster en base a una relación que nosotros vamos a definir. Como ya he comentado, nosotros, para medir ese, que lo veremos ahora mismo, nosotros podemos medir el índice de parecido entre usuarios en base a un grado. Nosotros queríamos buscar eso, cómo podemos medir ese grado de parecido entre usuarios en base a sus interacciones. Pues lo hicimos a través del índice de IACAR. Muchos, supongo la gran mayoría de ustedes conocerán esta fórmula. Y bueno, la mejor forma de conocerla es a través de un ejemplo bastante claro, que es, por ejemplo, una relación de usuarios y productos muy parecido al ejemplo que puse antes de Amazon. Entonces, si vemos aquí, se presentan varios casos. En este caso, pues, por ejemplo, aquí los nodos violetas serían los usuarios y los azules, pues, los productos que adquieren en su relación con la aplicación con Amazon. Entonces, podemos ver que hay usuarios que compran o tienen gustos que son muy parecidos, exactamente iguales. Esto se podría agrupar. Y otros usuarios que pues tienen un grado de parecido mayor o menor. Entonces, ¿cómo medimos ese grado de parecido? Pues como ya hemos dicho, el índice de IACAR. El índice de IACAR lo que nos permite es, a través de los conjuntos de productos, de gustos que gestiona cada usuario, medir entre ellos su igualdad. Es decir, nosotros estamos comparando la igualdad en base a los grupos que gestionan. Esta fórmula lo que nos devuelve al final es un valor que oscila entre 0 y 1. 0 es grupos, usuarios que tienen los gustos exactamente iguales al otro, es decir, que han comprado exactamente los mismos productos. Y el 1, que no tienen nada que ver, que han comprado productos totalmente diferentes o tienen gustos totalmente diferentes. Obviamente, cuanto más se parezcan, más se va a acercar ese valor a 0. Entonces, 0,2, por ejemplo, indicaría un parecido del 80%. Entonces, sabiendo esto, nosotros pues acometemos el Big Data y lo que hacemos es comparar todos los usuarios entre ellos y mediante el índice IACAR ver el índice parecido que tienen entre ellos en base a los productos que han adquirido. Y a posteriori, una fase de análisis mediante GraphX y aplicando el algoritmo de Connected Components a la relación que hemos creado, esa relación del índice IACAR, pues podemos agruparlos, como pueden ver, en distintos clústeres. Estos clústeres representarían entonces usuarios con exactamente, en este caso hemos puesto el índice IACAR que sea 0, pues usuarios con exactamente los mismos gustos. Entonces, si aquí se ve una ampliación, pues se ve cómo se establecen, cómo Neo4j establece las relaciones entre cada tipo de usuario y al final es GraphX el que los clusteriza, los agrupa. Entonces, esto es bastante potente a la hora de que tú puedes, es una solución genérica al final. Tú suministras qué tipo de nodos quieres estudiar, indicas qué tipo de relación quieres establecer entre ellos y ya con esto te estamos proporcionando una forma de clusterizar o agrupar esos datos. Esto yo creo que al final se verá mucho más claro viéndolo en Neo4j directamente. Entonces, primeramente, Neo4j nos pinta. Esto es un conjunto de los nodos que ha generado. Entonces podemos ver cómo se ven las relaciones que han creado entre cada uno de ellos. Y en números, pues se ve como los distintos clústeres que ha generado y el número de nodos que contiene cada uno de esos clústeres. Entonces podemos ver que en este caso pues, el clúster tipo 72 tiene 22 usuarios que tienen exactamente los mismos gustos, han adquirido los mismos productos o se han interesado en las mismas cosas. Pues así, si por ejemplo vemos un clúster en concreto, vemos los usuarios que tienen exactamente los mismos grupos. En este caso, Antonio Resines, David Hasselhoff, Nicolas Cage, actores de gran renombre. Si vemos cuáles son los gustos de esos actorazos, vaya por allá. Bueno, aquí se puede ver que todos tienen en común un gusto, un producto en común. Una power balance. Que cada uno saque sus propias conclusiones.
Y entonces podemos ver como a través del análisis rápido de Big Data, ahora veremos cuánto tarda, cuánto emplea, cuántos recursos emplea para gestionar estos datos, podemos eso, agrupar usuarios en base a una determinada relación que nosotros establezcamos. Es que tenemos total libertad para indicar qué queremos estudiar y qué relación queremos establecer. Ay, por Dios. No sé si... Vale. Entonces, por último, viéndolo objetivamente, o sea, los datos, pues lo que hemos hecho, lo que se les ha mostrado es una gestión de alrededor de 27.500 usuarios con alrededor de 157.000 productos, y el tiempo que se ha empleado a través de Spark, pues la carga de usuarios pues tarda 1 minuto a través de Neo4j, la carga de esos productos relacionándolos a los usuarios son 5 minutos, y la comparación, porque al final cada usuario con cada usuario pues tardó pues, entre 40 y 50 minutos. Al final todo eso traducido a devolviéndoselo y cargándolo mediante batch a Neo4j, pues fueron otros 5 minutos. Entonces tenemos, en una hora hemos conseguido hacer un cálculo de 40 billones de instancias de Yakar en un solo proceso. En una sola hora hemos conseguido clusterizar 400.000 nodos en la base de datos grafo, y esto ha sido a través de un clúster con 35 cores de forma distribuida. Y eso es todo. Y otra vez un poco el mismo argumento que dábamos antes. Fijaros que hablábamos de 40 billones de cálculos de distancias de Yakar. Obviamente eso solo es viable ahora mismo con una plataforma Big Data. No solo por procesamiento, sino también por memoria. Y luego, la generalidad de este problema. Al final, cualquier cosa que seas capaz de expresar como relaciones y quieras explotar como qué perfiles hay en esa asociación de relaciones, el mismo algoritmo, simplemente expresándolo en un grafo, te vale, sin tocar nada. Porque al final, lo bueno que tiene el grafo es lo rico que es a la hora de eso, de expresar relaciones y a la hora de poder sacar conclusiones de esas relaciones. Y también haciendo un poco, lo ha comentado muy bien Javier antes, la mezcla de dos tipos de data store, ¿no? Lo que hablábamos antes de la complejidad de todas las posibilidades que te da el mundo Big Data. Nosotros en este caso, que Javier os ha contado con un ejemplo no real, aunque sí con un dataset real, pero que lo hemos aplicado a clientes reales con muy buenos resultados, el hecho de unir las capacidades de un Neo4Java, que lo que te permite es una consulta online del dato a la hora de explotar de forma online lo que pasa en las relaciones de ese dato y poder juntarlo a un machine learning, una analítica avanzada sobre esas relaciones, te da muchísima, una potencia muy muy grande a la hora de poder analizar qué está pasando en las relaciones, lo que yo he expresado con esas relaciones. Y cuando la expresividad que tiene pues es muy grande a la hora de poder casi modelar cualquier tipo de problema. Y lo mismo, al final, si os fijáis, y lo hemos hecho de forma queriendo así, en esta sesión, ninguno de los algoritmos que hemos utilizado son algoritmos complejos, son algoritmos que se llevan utilizando mucho tiempo. Lo que hemos querido mostrar es cómo esos algoritmos, aumentando la capacidad, el volumen de información que pueden llegar a procesar, cobran otra dimensión. Ese era un poco nuestro objetivo en contaros hoy. Y ahora, pues si queréis cualquier pregunta, si queréis hacemos ahora una fase de preguntas y luego os contamos qué nos interesaría compartir con vosotros en el siguiente meetup. Pues, ¿quién? ¿Preguntas? ¿No? Hola, vale. En una situación como la de la base de datos de grafos que estáis trabajando en la parte de las componentes conexas, luego en la realidad no tienes unas dicotomías entre 0 y 1, tienes un espectro súper grande
En el S. ¿Qué es lo que haríais en ese caso luego? ¿Hacer otra clusterización después de utilizar unas componentes conexas? Al final, tú cuando defines lo que se hace en el proceso es crear una relación entre dos elementos si la distancia entre ellos es menor a cierto grado. Tú aumentando esa distancia, lo que haces es reducir esa dicotomía que tú comentas entre 0 y 1. Claro, pero es que tener en cuenta que no es bidireccional. Yo puedo tener un 0 hacia ti y tú solo tienes un 0,2 hacia mí. En este caso no es fuertemente no Claro. es fuertemente conectados. Eso es. Es débilmente conectado. Y ahí después, ¿cómo lo tratáis? ¿Directamente ya...? Es por pregunta porque si me encuentro yo con una situación parecida me gustaría saber por dónde tirar. Esto, tristemente, es como siempre, depende del caso. Ya, claro. Bueno, Habría que ver cada caso y a lo mejor, oye, una cosa importante es que no todo se puede aplicar con la misma algoritmia. Claro. De hecho, ahora vamos... el problema que nos gustaría tratar en el próximo meetup, que ahora lo comentamos, pues no utilizamos ese tipo de clusterización, utilizamos otra. Aquí en este caso es una clusterización que aplica bien, ¿vale? Pero no siempre, habría que analizarlo, habría que ver el caso concreto. Pero sí que te da mucho juego la distancia que utilizas para generar esa relación, ¿vale? Eso te da mucho juego. Al final defines. Pues muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Una curiosidad, ¿venís del mundo más Machine Learning, más Big Data, los dos juntos? ¿De dónde venís más? Por curiosidad. Si podéis, por ejemplo, ¿cuántos venís más del mundo de Machine Learning? ¿Podéis levantar la mano? ¿Y más del mundo Big Data? Y el resto estáis explorando a ver... ¿Y os convence? ¿Os convence la sinergia de ambos mundos? ¿Estáis de acuerdo la potencia? Yo creo que se nos ha abierto un mundo de posibilidades, realmente. Bueno, pues si queréis vemos siguientes pasos. Bueno, como os comentaba un poco, el objetivo de hoy era ir hacia algoritmias clásicas y mostrar cómo, ya solo aumentando las capacidades de procesamiento, mejoraba la precisión, ¿no? Y la capacidad de hacer analítica. Nuestro objetivo para el siguiente meetup ya sería entrar un poco más en faena, ¿vale? Ya, por un lado, nos gustaría pues hacer ya un poco entrar un poco más en un concepto más técnico, que es el ML Pipeline, que es el patrón de diseño que utiliza Spark, que utiliza Scikit-learn para desarrollar los algoritmos, pues contarlo desde la perspectiva más de Spark, ver uno, entrar en código, compartir pues un poco nuestra experiencia y bueno, y también la vuestra. Eso sería un tema más técnico. Y por otro lado también nos gustaría compartir pues un mundo que ahora estamos trabajando y estamos entusiasmados con él, que es la aplicación de lo mismo Machine Learning más Big Data a comportamientos expresados con secuencia, ¿no? Una cosa que nosotros ahora mismo estamos trabajando es que el estudio del comportamiento, ¿no? El Machine Learning aplicado al comportamiento. El comportamiento, como ya sabéis, se puede dar de muchas formas. Se puede dar en una estructura grafo, como ha contado Javier, se puede dar pues a través de atributos que yo estoy clasificando, como en el ejemplo de los vuelos, se puede dar a través de un rating que estoy haciendo sobre una película, y también se puede dar, y es uno de los más complejos, mediante secuencias, mediante, por ejemplo, las acciones que yo hago, los sitios donde navego, los sitios que veo, las cosas que me gustan. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando en este contexto
aplicando algoritmia y estamos trabajando en dos líneas. Una, no voy a entrar en profundidad, de hecho, Fernando, como vamos bien de tiempo, si te animas, ¿podrías contarlo? Venga, ¿te vienes? Fernando es uno, bueno, el que además está liderando esta parte, y mejor que lo cuente él que yo, que lo va a contar mejor. ¿Se me oye más o menos bien? Sí. Bueno, pues más o menos, como bien ha dicho Román, se puede describir el comportamiento de un cliente a través de una secuencia. Y siguiendo también un poquito con lo que ha comentado Javier, esa secuencia puede tener una forma de grafo. Ahí tenemos un cliente que, pues, en su conocimiento de nuestra compañía, pues, en primer lugar lo ha visto a través de Internet. Luego se ha acercado a una tienda, a lo mejor a informarse un poco más, ha mirado algún producto, parece que lo ha intentado comprar, luego lo ha comprado a través de internet, etcétera, etcétera. Pues podríamos estudiar ese tipo de comportamiento. Con ese comportamiento podemos obtener muchísima información, porque ese comportamiento, aparte de generar conocimiento sobre nuestra compañía, también nos genera un grandísimo valor. Entonces, ese estudio pues nos puede dar preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento más común? A la hora de comprar este tipo de producto, ¿qué es lo que hacen mis clientes? Y luego, pues, sería interesante también tipificar ese comportamiento, ¿no? Si tenemos un comportamiento de manera agresiva, si tenemos un comportamiento de una manera más tranquila, etcétera. ¿Cómo podemos hacer ese approach? Pues bueno, lo primero de todo es que tendríamos una base de datos con los comportamientos de los distintos clientes y podríamos utilizar un algoritmo, no sé si conocéis, se llama prefix span. Esencialmente, una vez hemos transformado el comportamiento del cliente de una secuencia a una palabra, tratamos de buscar cuál es el patrón más común dentro de esas palabras, ¿no? Aquí, por ejemplo, la verdad es que no lo veo demasiado. En la diapositiva un poco más grande parece que hay algunas diferencias. Estos son los que son distintos. Entonces, aquí obtendríamos un patrón común en el medio, el principio, el final. Y esos mismos patrones comunes también nos generan una distancia. La distancia que se utiliza, por ejemplo, a la hora de Google cuando trata de predecir las palabras que estamos buscando cuando estamos mirando en el teléfono, cuando nos predice la distancia de Levenstein, que también son los cambios que tienen de una secuencia a la otra, el mínimo número de cambios que necesitan para adaptarse. Esa distancia nos va a proporcionar también el siguiente paso, que es el tipificado de los comportamientos. Una vez tenemos una serie de usuarios y una distancia entre ellos, pues es un poco natural trabajar en un clustering. Y ese clustering, basado en distancia de Levenstein, es el que nos proporciona todos los comportamientos distintos, todos los tipos de comportamientos distintos. Y bueno, pues eso sería más o menos lo que podríamos desarrollar en alguna del siguiente video. Y para terminar, bueno, Stratio es una compañía llena de talento, pero estamos buscando mucho más talento. Ahí lo tenéis. Si queréis hacernos alguna pregunta, si queréis hacernos alguna consulta, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.